Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos a Regiones. Armando Graterol, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Salud del Consejo Municipal de Libertador. ¿Cómo está? Gracias, Carlos. ¿Cómo está esa inseguridad en el Libertador? ¿Qué has hecho tú para que estas cosas mejoren? Sí, desde bueno, tu posición de concejal. Claro, desde la posición como concejal, nuestro papel es el tema de la coordinación, planificación y, por supuesto, coadyuvar con los diferentes cuerpos de seguridad, como lo hemos hecho en diferentes mesas, donde participa la Policía Nacional Bolivariana, participa la Guardia del Pueblo, incluyendo, por supuesto, la Policía de Caracas. Pero debemos recordar, Carlos, como bien lo sabemos, que este tema de la inseguridad es un tema histórico. Yo, muchacho, recuerdo muchas veces el tema de la violencia, cómo se generaba con el tema del robo, pero más allá de eso, nosotros hemos visto cómo, y lo demuestra la ONU, donde el continente más injusto del planeta es justamente América Latina o América. Y allí hay dos grandes polos o diferencias brutales. Por un lado tenemos una opulencia abismal y por otro lado tenemos una gran miseria. Entre esas dos realidades, por supuesto, se ha generado un tema en este caso, de inseguridad. Pero es importante resaltar con la misión A Toda Vida Venezuela, que también estamos participando nosotros allá, que es el tema de la prevención. Sabemos ya por diferentes informes y estudios donde se ha demostrado que, por ejemplo, el alcoholismo o el consumo de alcohol, de droga, incrementa hasta un 80% la delincuencia en países o en diferentes sociedades. Hay un estudio muy interesante de unos canadienses en los años 80, era un pueblo donde allí no había televisión. Hicieron entonces el estudio de cómo era el tema de la violencia, la criminalidad, y justo después que se coloca la televisión, hacen un estudio 10 años después, y ahí se evidencia de manera científica, estamos hablando de sociólogos, médicos, psiquiatras, donde determinan que uno de los factores que generó esa violencia en ese pueblo era justamente la televisión. Es decir, tenemos diferentes factores dentro de nuestra sociedad que promueven y incrementan el tema de la violencia en el psique de cada uno nuestro. Hay un trabajo muy bueno en una cárcel, justamente donde se realizó con un programa, MTV, y cómo cuando eran sometidos a estas personas a este programa, aumentaba entonces de alguna manera su actitud hacia la violencia. Es decir, Ahora, son diferentes frente a elementos. eso, ¿qué hace? Bueno, ¿O qué se propone los organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana? Sí, siempre se no habla... para acá con la televisión, no, claro, pues son elementos que contribuyen, ¿no? Ahora, no podemos dejar que la seguridad solamente el aumento de efectivos policiales, por ejemplo, no puede ser eso solamente o un mecanismo para la represión, no. Nosotros estamos trabajando con el tema de la prevención. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el viernes 30 hicimos un hermosísimo acto con los niños, niñas y adolescentes de los colegios y liceos de las 22 parroquias, en este caso del municipio de Bolivariano Libertador. ¿Cuál era el trabajo allí? Bueno, ellos se dedicaron a este tema de justamente eliminar o disminuir el consumo de drogas. Sabemos lamentablemente un flagelo que está allí en nuestros colegios. ¿Y eso cómo lo hacían ellos? A través de la elaboración de afiches de nuestros niños y a través de cuentos o textos escritos. ¿Qué es lo que queremos en este momento? Promover de alguna manera la prevención dentro de esos espacios tan importantes como son nuestras escuelas y nuestros liceos. Pero adicionalmente a ello, hemos articulado con los diferentes consejos comunales, con la comunidad, en lo que vienen a ser los cuadrantes de paz. Nosotros tenemos actualmente en Caracas, por ejemplo, 52 cuadrantes de paz, proporcionales a las parroquias. La parroquia Sucre, una parroquia muy grande, porque tiene allí 20 cuadrantes de paz. No es lo mismo a nuestra parroquia. ¿Y cuál ha sido el resultado de esos cuadrantes? Porque eso lo anunció cuando era ministro Rodríguez Torres. Así es. Que creo que fue el actor intelectual de esos cuadrantes, ¿no? Así es, así es. Y después lo ejecutaron. Así Ahora, es. ¿qué ha pasado con eso? Eso tiene un impacto importante. ¿Tú crees que realmente han contribuido a disminuir la delincuencia? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, hay un elemento importantísimo de la Policía Nacional Bolivariana, que es la policía comunal. Que es el tema, recordemos que esa violencia se genera en primera instancia con la convivencia ciudadana. Hay ejemplos donde sencillamente, como no hay convivencia entre una u otra persona, eso puede conllevar al asesinato incluso. ¿Qué está haciendo la Policía Comunal de la Policía Nacional Bolivariana? Justamente mediando en cada uno de esos conflictos comunes, digámoslo así, entre las diferentes comunidades que se presentan,
para disminuir lo que hablamos de las causas que promueven, en este caso, la violencia. Y otro elemento fundamental es la cercanía de la población, que no ve al policía, en este caso como un agente represor, sino como un amigo. Y a través de estos cuadrantes de paz hay una relación directa. El 911, ven, es uno de los que coordina todo ese sistema, porque no solamente es el tema de la policía, sino también el tema de los bomberos, protección civil. Vamos a un receso, regresamos con Armando Graterol. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Armando Graterol, ¿qué otra cosa están haciendo del municipio Libertador para mejorar el problema de la inseguridad en el país? Además de eso, Sí. tú dices que el problema no es solamente la represión, sino la prevención y la educación, Así es, sobre todo. así es. Desde ese punto de vista, ¿qué hacen ustedes en la Comisión de Seguridad Ciudadana? Sí, bueno, nosotros llevamos también el tema de los derechos humanos Ajá. dentro de la comisión. Y ahí uno de los que digamos que es nuestra joya es el tema también de trabajar con nuestros niños, el futuro de nuestros niños. Siempre hemos dicho que los niños son nuestros verdaderos maestros. Y Así eso, es, a veces los niños saben más que los adultos. así es, así es. Yo recuerdo, por ejemplo... Tienen una salida, ¿no? No, brillante, Sí. lo decía Gandhi, son los niños nuestros verdaderos maestros. Así es. Y Cristo decía que eran ellos realmente el futuro. Yo quería decirte con respecto a eso, tengo una experiencia personal, obviamente con mi hijo, cuando el tema de la crisis eléctrica, por ejemplo, quien orientó después al final a toda la familia en cuanto a desenchufar electrodomésticos que estuvieran prendidos, apagar la luz, etcétera, era mi hijo de 5 años que iba casi que siguiéndonos a la casa para entonces reducir el consumo eléctrico. Ahí es donde realmente, lo noté así, son nuestros muchachos unos verdaderos sabios y maestros. Entonces es lo mismo, estamos tratando nosotros en este momento, garantizando los principios y valores que debemos nosotros tener en la familia, porque obviamente se ha dicho muchísimo, se cacarea mucho, que la familia es la célula fundamental de una sociedad. Y sin embargo, allí es justamente nosotros nos estamos enfocando con los más pequeños de nuestros muchachos. Y hemos asistido a todas las colegios, en este caso, lo que es primaria, y posteriormente con la juventud, en el tema de la orientación. Pero hay un tema importante es que hemos incluso ido, queremos ir más allá, a la formación de talleres de padres y madres. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, tú tienes un hijo, pero nadie te ha enseñado cómo ser padre o madre, ¿no? Y muchas veces con el dilema que tenemos nosotros, que hay muchas madres solas en nuestra sociedad por una paternidad, como bien sabemos, irresponsable. Entonces ahí lo que hemos tratado es ir al núcleo familiar justamente para el tema de los valores y la recreación. Y en esta misión, la misión todavía de Venezuela, justamente promueve eso, el tema de canchas, recreación, etc. Hay un problema que me llamó la atención. Aquí tuvo el profesor de una organización que se llama CLEAC, o sea, la Cátedra Cero Droga, creo que era la Universidad Central de Venezuela. Y él me decía, un estudio que su organización había realizado en las universidades y liceos, había disparado en cifra el consumo de drogas, tanto en las universidades como en los liceos y escuelas. Frente a eso, yo le preguntaba, bueno, ¿qué hacer? Y yo te pregunto, ¿qué puede hacer si tú que trabajas en este problema? Sí, bueno, lamentablemente Venezuela... Porque tú de pronto pasas por un liceo y tú ves a alguien que está parado cerca del liceo y seguro que está buscando un muchacho para ofrecerle droga. Así es. Nadie te ocupa de eso, ¿no? Así es, así es. Nosotros lamentablemente somos el tránsito entre Colombia, mayor productor de droga del mundo, y Estados Unidos, mayor consumidor de droga del mundo. Y bueno, lamentablemente sufrimos ese flagelo como el resto de la sociedad. Y aquí hay consumo también. Y aquí hay consumo, por supuesto. Pero te repito, creo que lo fundamental, Carlos, es justamente ir a la familia. Lo fundamental es justamente al estudiantado. Lo fundamental es justamente ir hacia los hijos. Porque muchas veces nuestros padres no hablan de la droga a sus hijos y prefieren entonces a lo mejor que otro hable de las drogas de nuestros muchachos. Y la droga se ha convertido, yo me recuerdo adolescente,
que de alguna manera lo prohibido es una tentación y es algo que llama la atención. Y justamente creo que ahí justamente debemos nosotros actuar de manera profunda, de manera realmente contundente. En este caso, hablarle a nuestros muchachos del tema de la droga, porque lamentablemente sabemos que es muy lucrativo y detrás de ello hay toda una estructura muy poderosa económicamente que promueve ello y sin importarle ningún tipo de efectos secundarios que tenga en la sociedad, si sea, sencillamente se convierte en una sociedad aberrante. Pues. Bueno, gracias Armando, gracias a ustedes, amigos Carlos, televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.